Al doctor Emanuel Sánchez Godoy. Él es egresado de aquí de Culagos, él fue estudiante de Ingeniería Mecatrónica, posteriormente estudió el posgrado en Ciencia y Tecnología y bueno, es uno de mis profesores que tengo ahorita en el Departamento de Ciencias Exactas y recientemente fue aceptado en el Sistema Nacional de Investigadores y su contribución con nosotros en su trabajo es en el área de Ciencia de Materiales, donde desarrollamos materiales con aplicaciones útiles tanto para la óptica como lo que nos comentaba la doctora María del Rayo, como en aplicaciones ecológicas básicamente, como la cuestión de celdas solares y otras cosas que nos va a platicar el doctor Humberto Emanuel. Bueno, cedo el uso de la voz y lo escuchamos, doctor. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor, por la presentación. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muy contento, primero porque es la primera plática desde la pandemia, entonces ya son 3 años que tenía sin presentarme ante un auditorio. Y bueno, tal como lo comenta el doctor Jesús, yo les voy a platicar brevemente sobre las perovskitas, un nuevo material de reciente creación, que se llama perovskitas y cómo este nos va a ayudar para combatir el cambio climático. La dinámica de la presentación es la siguiente, les voy a platicar brevemente estos 5 puntos que serán la problemática a estudiar, las celdas solares, un poquito de su funcionamiento e historia. Luego nos enfocamos en las celdas solares de perovskita, en su fabricación y caracterización, y por último, cómo hemos contribuido nosotros como profesores aquí del Centro Universitario de los Lagos para la mitigación del cambio climático por medio de las celdas solares de perovskita. ¿Por qué existe una problemática? Bueno, actualmente somos dependientes del consumo energético. Lo comentaba la doctora María del Rayo en su conferencia, decía, es que aquí hay radiación afuera, hay radiación en todos lados, para todo utilizamos radiación, y eso es cierto. Todo nuestro consumo energético, desde cómo estoy presentando aquí, la iluminación, cómo llegamos para acá, es otro consumo energético. Muchos venimos en coche, en transporte público, en motocicleta, en lo que sea, utilizamos energía. Para estar proyectando esto, conecté mi computadora a una fuente de energía. El micrófono está conectado a una fuente de energía. La demanda energética nos ha hecho totalmente dependientes en esta vida. Tal demanda se estima que será de casi 800 zetajoules para 2035. Ahora, de nuestras fuentes energéticas, sabemos que la gran mayoría depende de combustibles fósiles, ¿va? Aún somos dependientes, nuestro país no está excluido de eso, siempre dependemos de combustibles fósiles. Aunque esta gráfica cambió favorablemente en los últimos años, esta está actualizada hasta el corte de 2021, vemos que el petróleo sigue siendo la principal fuente de energía de nuestro mundo, seguido por carbón mineral, por gas natural, y lo que me da mucho gusto es que las energías renovables crecieron notablemente estos últimos años, ahora se sirven para producir el 14% de la energía que utilizamos, y por otro lado la nuclear produce el 5%. Ahora, el utilizar petróleo tiene 2 problemas importantes. Primero, es una fuente finita de energía que se está acabando. Segundo, la contaminación que produce. Los residuos de CO2 de la demanda energética actualmente están distribuidos de la siguiente forma. Cerca del 28% es del sector industrial, otro 28% es del transporte, ojo a esto, que a veces le echamos toda la culpa a las industrias, que las fábricas, que las plantas, bla, 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 pero la verdad es que el transporte del ser humano también está contribuyendo para esa vasta emisión de residuos de carbono. El uso residencial contribuye con alrededor de un 21%, la agricultura con cercano de un 18% y otros residuos contaminantes que no son de uso energético contribuyen con cerca del 2%. Ahora, aquí hay una cosa importante que agregar. 2020 y 2021, ¿qué nos pasó? Nos mandaron a la casa, luego nos mandaron a trabajar para reponer todo lo que no hicimos en esos años por un virus de COVID llamado COVID-19. Entonces, al principio veíamos en las noticias que Wuhan, donde se hizo el primer encierre, se ven los cielos despejados, ya no hay contaminación. Ok, eso fue un efecto, podríamos decirlo, un tanto superficial, porque la verdad es que para 2021 se registró una producción récord en toda la historia de la humanidad de CO2. El incremento respecto al año anterior fue de un 1.7, produciendo 36.3 gigatoneladas de CO2 tan solo en un año, esto a consecuencia de la pandemia. Y ahora, esto es a nivel mundial.
¿Cómo andamos en México? Bueno, este es un reporte que hace un instituto dedicado a la monitoreo de la Tierra, el proyecto se llama Copernicus, donde, bueno, aquí nos muestra en esta gráfica que en México estamos produciendo por persona cerca de 5 toneladas de CO2 al año, lo cual pues no es poquito, es muchísimo. Estamos contribuyendo nosotros como país, como sociedad, a esta producción inmensa de CO2. Y bueno, ¿y eso a nosotros qué nos interesa? ¿Qué pasa si estamos produciendo CO2? Esta producción de CO2 nos puede producir, valga la redundancia, daños a la salud por problemas respiratorios, por problemas a la piel, por distintos problemas, no solo nosotros, sino cualquier ser vivo es susceptible a estos problemas. Y además, esta gráfica que también nos otorga Copernicus nos muestra un incremento de la temperatura general del planeta en la era postindustrial. Vemos que esta gráfica se comenzó a llevar a cabo en los años 50 y hay un incremento de la temperatura del planeta, un incremento generalizado, donde hasta el corte de 2021 el planeta se ha calentado más de 1 grado, lo cual se traduce en efectos muy, muy graves. A lo mejor decimos, es que 1 grado no es mucho, pero no nos damos cuenta de todo el efecto que hay detrás de ello. Y también esta gráfica es muy interesante, podemos ver que en los últimos 20 años el crecimiento fue mucho más marcado que anteriormente. Esta tendencia es muy grave. ¿Qué puede ocasionar esto? Pues las consecuencias que ya estamos viviendo todos los días. Desgraciadamente pensamos, ya viene la época de frío, ya está enero, está diciembre, ¿y cuál frío? Hace un calorón. Pasa que en unas partes de unos países hay inundaciones, mientras que cerquitas hay sequías, hay incendios, hay muchos desastres naturales, y esto pues en la vida del ser humano, y no solo del ser humano, tiene muchas consecuencias graves. Incendios, se afecta la agricultura, la ganadería, no hay alimentos, no hay movimiento económico, tiene repercusiones muy, muy graves, muy, muy graves. Esto no es un juego, a veces pensamos que no, solo es para asustar, no solo son politiquerías, y la verdad es que no es cierto. Estos son efectos que están pasando ya. Afortunadamente, dentro de la desgracia, estos daños se comenzaron a notar desde hace algún tiempo, por lo que en 2016 hubo una reunión de 196 países. Esta reunión se llamó Acuerdo de París, donde en esta reunión del Acuerdo de París se tomaron varios puntos a considerar. Primero, nos dimos cuenta que esto es una realidad, esto no va a pasar, esto ya está pasando, ya estamos ante un cambio climático. Entonces, en este Acuerdo de París, 196 países firmaron que íbamos a tener acciones, o vamos a tener acciones, para poder solventar o mitigar el cambio climático. Para esa fecha, para 2016-2015, este era el mapa de las energías renovables usadas hasta el momento, donde 3/4 partes son hidroeléctricas, y eso no es muy ajeno a nosotros. En nuestro mismo país conocemos distintas hidroeléctricas, donde es una de las fuentes de energías renovables que pueden complementar la demanda energética, además de los combustibles fósiles. Para ese tiempo había un 12% de energía eólica, 10% de energía geotermal y solamente un 3% de energía solar, solamente un 3%, que a pesar de todo eso, de que las energías en la gráfica que les mostré anteriormente era muy poca, se están ahorrando 246 gramos de CO2 por kilowatt hora, lo que es pues un ahorro bastante sustancial. Y ahora, ¿qué puntos se trataron en este Acuerdo de París? Brevemente a nivel global, y también a México, ¿cómo le va con este rollo? Bueno, en general se plantea que se deben utilizar energías renovables, y de estas energías renovables se plantea un uso mayoritario de energía solar. Se plantea que para 2050 el 70% de las energías renovables, más bien la demanda sea surtida con un 70% de energías renovables, de las cuales casi la mitad corresponderá a energía solar. ¿Por qué energía solar? Porque hay mucha distribución de radiación solar en todo el planeta, ahorita hablamos de eso. Para lograr eso, se tienen que generar cerca de 300 a 500 gigawatts por año desde 2020. Y la verdad es que las celdas solares instaladas al día de hoy no pueden cumplir esa demanda ni cerquita. Se tienen que fabricar muchas celdas más para poder satisfacer esta demanda. Ahora, ¿cómo estamos en México? México somos un país totalmente dependiente de combustibles fósiles, o en su mayoría, siendo que vemos este mapa de radiación. México es uno de los 5 principales países, junto con algunos países africanos, que reciben más radiación solar. Obviamente no vamos a tapizar el país con celdas solares, pero
Bueno, si se pudiera hacer eso, podremos satisfacer 50 veces la demanda. No es necesario, obviamente, tapar eso, podríamos taparlo una 50ª parte y con eso nos alcanza para cubrir toda la demanda energética del país. Ahora, México cuando firmó este tratado, la Secretaría de Energía se comprometió a tener el 25% de energías renovables en 2018. Recordemos que este tratado data de 2016. 30% de energías renovables para 2021, 35% para 2024, perdón, de fuentes de energía solar. Ahora, ¿cómo vamos? Al inicio de este tratado, México tenía el 15% de sus fuentes por medio de energía solar. Para 2020, que es el último dato que he encontrado, está en casi 26%, lo cual no lo estamos cumpliendo, pero no vamos mal, ahí va un poco a poco el país, cumpliendo levemente los objetivos. Por otro lado, Semarnat se comprometió a reducir 22% los gases de efecto invernadero para 2030. Ojo, tampoco hay que satanizar los gases de efecto invernadero, es un proceso natural del planeta, el planeta los necesita. Si no tuviéramos gases de efecto invernadero, la temperatura promedio me parece que estaría en -15, -12 grados y pues no podríamos vivir. Entonces los gases de efecto invernadero se requieren, pero no en exceso, todo en exceso es malo. Lo que estamos haciendo con las producciones de CO2 es acelerar estos gases de efecto invernadero y por eso estamos calentando el planeta de esta manera tan desmedida. Y bueno, en general, la Ley de Cambio Climático establece que las emisiones de CO2 deben de reducirse ya. Y bueno, ¿cómo toda esta radiación y por qué todo este rollo? Para eso tenemos que entender brevemente o de una forma muy ligera, recordemos que es una plática de divulgación, cómo funcionan las celdas solares y qué tipo de celdas solares se han desarrollado hasta el día de hoy. Ok, comentaba, para los que estuvieron en la exposición pasada, comentaba la doctora María del Rayo, existe una radiación electromagnética de la cual hay luz visible y hay luz que no podemos ver, hay luz ultravioleta, luz infrarroja. Bueno, toda esa radiación llega proveniente del Sol, llega al planeta. Ahora, toda esa radiación que emite el Sol no puede entrar a la Tierra. ¿Por qué? Porque tenemos una atmósfera y hay gases. También lo explicaba ahorita en la serie de preguntas, decía la doctora María del Rayo, hay fenómenos de dispersión en la corteza terrestre, en la atmósfera terrestre, lo cual es muy cierto. Entonces, de la energía que emite el Sol, que es aproximadamente 1366 watts por metro cuadrado, no toda llega a la superficie terrestre. A la superficie terrestre se ha estandarizado que llega a una potencia de 1 kilowatt sobre metro cuadrado. Este estándar se tomó o se toma para condiciones experimentales, para condiciones de desarrollo científico, con un ángulo cenital de 48 grados a las 12 del día a nivel del mar. ¿Va? Con esto está estandarizado, prácticamente todas las evaluaciones fotovoltaicas se hacen con este estándar. A este estándar se le conoce como AM1.5. El AM1.5 hace referencia a todo el filtro de energía que se produce en la atmósfera terrestre. Ahora, todo el espectro solar se podría representar por esta figura que está aquí arriba, esta primera gráfica. De ese espectro de radiación vemos que se concentra en dos partes, en la luz visible, que es un 44%, pero vemos que su intensidad es mayor, y en la luz infrarroja, que es un 48% con una intensidad menor y ligeramente una radiación ultravioleta. Ahora, no siempre estamos expuestos a toda la radiación del Sol. ¿Qué pasa cuando llegamos en la noche a la casa y vamos a abrir? Prendemos una luz, o que vamos a manejar en la noche, prendemos el switch de los faros del coche. ¿Por qué? Porque no vemos, necesitamos una fuente. Fuentes de luz que el ser humano ha creado, es decir, fuentes de luz artificiales, las cuales también producen radiación, también tienen energía. Entonces, qué chido estaría poder fabricar un dispositivo solar que no solo funcione con la energía del Sol, sino que también funcione con la radiación hecha por el hombre. Aquí estamos teniendo varios, nos explicaba la doctora, aquí vienen rayos por aquí, rayos por acá, y es energía que sí nos está iluminando, pero fuera de eso es energía que se está desperdiciando. En todos lados hay energía y tenemos que tratar de ser lo más eficientes posible. Obviamente esa energía es con mucho menor intensidad. Si vamos al gráfico de la derecha, el espectro, está cortado simplemente al espectro visible. Vemos que la intensidad de la radiación del Sol es mucho mayor a fuentes sintéticas. La segunda gráfica corresponde a un LED blanco cálido. El frío tiene un poquito más de espectro que en el azul. La siguiente es una lámpara incandescente. Vemos que la lámpara incandescente es muy roja
y tiene más acá en el espectro infrarrojo, tiene mucha energía ahí. Mientras que una fluorescente, bueno, tiene picos en el ultravioleta, en el verde y en el naranja. Hay energía en todos lados, con esto quiero resumir esta parte. Hay energía en todos lados que puede ser aprovechada. ¿Y cómo se puede aprovechar esta energía? Por medio de algo que se llama efecto fotovoltaico. El efecto fotovoltaico se descubrió por allá en las 40, 50, si no me falla la memoria, y es un efecto muy sencillito. A grandes rasgos, consiste en que un material absorbe un fotón y un electrón que está en estado de reposo pasa a un estado excitado. Si lo queremos ver en formas de orbitales, bueno, es esta siguiente figura, un electrón que estaba reposando pasa a un nivel de mayor energía. Este es un efecto, repito, ya con muchos años que se descubrió, y bueno, ese efecto es el principio activo que utilizan las celdas solares. Las celdas solares típicamente están compuestos por 3 elementos. El elemento fotogenerador, que es el que lleva a cabo este fenómeno fotovoltaico, un elemento selectivo a electrones y un elemento selectivo a huecos. Este selectivo a electrones lo que hace es, cuando se absorbe el fotón, ya dijimos, el electrón se estimula y pasa a un estado de mayor energía, dejando un estado con carga opuesta de la misma energía. A este par, a cada carga negativa y positiva, se le llama excitón o par electrón hueco. Ahora, estos siguen estando unidos por ciertas interacciones. ¿Para qué sirven estos dos elementos? Bueno, pues uno de los elementos sirve para arrastrar las cargas negativas y el otro las cargas positivas. Este dibujo no me quedó chueco, no lo dibujé así por casualidad, no se me pusieron las rayitas así las puse, es porque tienen un motivo de ser. Cuando el electrón fue excitado, tiene cierta energía y queremos nosotros extraer toda esa energía para utilizarla en nuestras demandas energéticas. Entonces, mientras menos energía pierde el electrón para poder extraerse del circuito, es mejor. Por eso, se desea que estos niveles estén acomodados de esta forma. Imagínense que las cargas negativas o los electrones son como canicas rodando por una escalera. Entonces, si nosotros empujamos un poquito la canica, va a empezar a caer el escalón, ¿sale? Sin problema alguno. Ahora, las cargas positivas, imagínense es como un globo, de esos que le compramos a los niños en la feria. Globos inflados con helio, se le suelta al niño y va a ir buscando cómo subir, ¿va? Eso hacen las cargas positivas. Entonces, el acomodo de estas bandas debe de ser primordial para la tecnología de celdas solares. Y bueno, ¿cuánto tiempo lleva utilizándose esta tecnología? Bastantes años, alrededor de 50 años han existido distintos tipos de celdas solares, divididas en 3 generaciones, la primera, la segunda y la tercera, donde vemos que tienen un patrón. La primera, todas las que están en color azul, primera y segunda, son celdas inorgánicas. La segunda generación también son celdas inorgánicas, pero la tercera generación ya tiene celdas inorgánicas, esta azul, celdas orgánicas, hechos con compuestos orgánicos, y celdas mixtas, es decir, tienen tanto compuestos orgánicos como inorgánicos. Entonces, las de primera generación se consideran las de silicio, tanto policristalino como monocristalino. Las conocidas, las que vemos, las que tenemos aquí en el laboratorio de celdas, las que vemos en las tiendas, en las paleterías, en las empresas. Si ustedes van para Aguascalientes, ven que Nissan puso prácticamente un mini parquecito solar por la carretera, son de estas celdas, ¿sale? Son celdas fabricadas de silicio. Su historia es la más antigua, desde, repito, que hay 50 años, y funcionan muy bien. La verdad es que no han hecho para nada un mal trabajo. Por ejemplo, en 2021 generaron casi 1000 terawatts, ¿va? Lo cual es excelente. Y también, otra parte, en la parte comercial, su costo ha disminuido en los últimos años, casi el 85%, ya son más accesibles y lo podemos constatar. Nosotros cuando éramos más pequeños, pues era muy raro que viéramos celdas en casas, si acaso las veíamos en las calculadoras, en uno que otro reloj y ya. Ahorita ya generalmente las tiendas, todas las tiendas o negocios pequeños que utilizan refrigeradores que consumen mucha electricidad, las empresas grandes ya están instalando, son relativamente muy baratas en comparación de hace algunos años. Por otro lado, la segunda generación, que son entre comillas tecnologías más nuevas, consiste principalmente en películas delgadas, es decir, espesores muy chiquititos. Se pueden hacer flexibles, como la imagen que está aquí, y los principales compuestos son arsenuro de galio, teluro de cadmio, las celdas SiC, entre otras. Ahora, estas tienen un inconveniente, no son tan eficientes como el silicio y son costosas, ¿va? Y en recientes años, y hablo muy recientes años, surgieron las celdas de nueva generación, última generación o tercera generación, que son las celdas solares sensibilizadas o tipo Grätzel. Estas pueden ser sensibilizadas tanto por colorantes orgánicos y
por puntos cuánticos artificiales, las celdas solares orgánicas y las celdas solares de perovskita. Las celdas solares, repito, las tipo Grätzel o sensibilizadas, son celdas que se tienen su elemento selectivo, a electrones a huecos, y se sensibilizan para llevar a cabo el proceso de fotovoltaico, fotoeléctrico. Me comentaba un estudiante de verano, este verano pasado, me decía, entonces, profe, ¿es tan fácil como tomar una flor, quitarle el tinte y embarrarlo en la celda? Sí, así de fácil. Estas celdas utilizan tintes orgánicos. Se han hecho, por ejemplo, con jamaicas, con rosas, con chile inclusive. Cualquier pigmentación que tenga cualquier pigmento que tenga la capacidad de absorber, generalmente también puede tener la capacidad de transmitir esos electrones. Entonces, estas tipos Grätzel vinieron a ser un parteaguas en la tecnología solar. Ahora, para saber qué tan bien ubicados estamos en la cuestión de tecnología solar, el NREL es un laboratorio certificado donde se hace el seguimiento de la evolución de las celdas solares. Este laboratorio, bueno, este instituto NREL, cada año hace una actualización. Esta es la tabla más actual, la bajé la semana pasada, donde ya tiene las eficiencias más recientes. Aquí no me voy a centrar en toda la tabla, voy a tratar de darle un poquito rápido. Solamente quiero que veamos 3 líneas. Estas dos azules, esta y esta. Una es silicio monocristalino, el otro es silicio policristalino, vemos que son de las más antiguas. Y tienen una buena eficiencia, empezaron desde su creación alrededor del 14%, pero ¿qué pasó por ahí en los años 80, 90? Fíjense, dejaron de crecer en cuestión a su eficiencia se mantuvo. ¿Va? En los últimos años han crecido, pero muy levemente. Actualmente las celdas solares de silicio en laboratorio tienen eficiencias de alrededor de 26.7%, eso es en laboratorio. En cuestiones prácticas, son un poco menor, yo he medido celdas de comerciales aquí en el laboratorio y dan eficiencias de 9, 16, creo que la más alta ha sido un 17%. Y pues sí, cada fabricante más o menos es lo que garantiza. Pero ahora la otra línea que quería que vieran es esta línea roja con puntitos amarillos. Es una tecnología totalmente reciente, pero vean la eficiencia que alcanzó ya este último año. 26.1%, prácticamente lo mismo que las perovskitas, que la celda de silicio. La diferencia es que al silicio le tocó 50 años y a las perovskitas ni una década, ¿sale? Entonces es una tecnología muy buena, que se ve maravillosa. Y bueno, no solo esa, todas las celdas, a lo mejor, digo ya para pasar esta diapositiva rápidamente, alguno puede decir, bueno, y todas estas moradas que sí, son celdas súper eficientes, pero son celdas que económicamente no son viables. Quizás la huella de carbono que van a dejar para producirlas, o el costo-beneficio no va a ser viable en toda su vida útil, por lo cual no son dispositivos totalmente viables. Y sí, todo esto de las celdas solares, cómo van a combatir el cambio climático que les acabo de platicar, a lo mejor está muy bonito, muy divertido, pero no todo es miel sobre hojuelas, siempre nos han dicho esa historia y vaya que es verdad. Para empezar, las celdas solares no tienen una huella de carbono cero, que los detractores de las tecnologías renovables es lo primero que dicen, es que tus celdas también contribuyen. Ahora que se están poniendo de moda los carros eléctricos, es que también para cargar los carros eléctricos se necesitan fuentes que contaminan. Sí, sí es cierto. Pero vemos números. La huella de carbono de una celda de silicio es de tan solo 6 gramos por kilowatt hora, mientras que el combustible fósil produce más de 240, cerca de 250 gramos de CO2 por kilowatt hora. Es una diferencia enorme. ¿De dónde viene esta huella de carbono? Principalmente de un proceso de alta temperatura. Hay un proceso, dependiendo del fabricante, pone distintas temperaturas, pero se establecen temperaturas que rondan los 1000 grados para la fabricación de estas celdas solares. Entonces, obtener esos 1000 grados conlleva un gasto energético. De ese gasto energético, que salen estos 6 gramos, principalmente de ahí salen estos 6 gramos de huella de carbono. Y además, este incremento en el uso de las celdas solares, pues también es un incremento en aparatos físicos que tarde o temprano van a dejar de servir. Se estima que para dentro de 8 años va a haber 8 toneladas de paneles que no sirven, que hay que desechar. Y este crecimiento es exponencial, desgraciadamente. Para 2050 serán 80 toneladas de paneles solares que no sirven.
El silicio no se puede tirar a la basura, se tiene que reciclar, afortunadamente, y casi todo es reciclable. Estas celdas solares, estos paneles que vemos afuera de la tienda o de la casa, si ya tienen ustedes en su casa, se pueden reciclar un 99%, lo cual es una muy buena noticia. Pero de nuevo, entramos en un círculo vicioso. El recuperar este silicio nos lleva a un impacto ambiental por esa huella de carbono, ¿va? ¿Qué propuestas se han hecho para solventar esto? Pues fabricar nuevas tecnologías, tener nuevos materiales que desarrollen para desarrollar celdas solares. Ahora, si recordamos la gráfica del Enrel, las de celdas de perovskita tienen eficiencias similares. Son de una síntesis muy simple, muy sencilla, eso se puede hacer en una mañana, ya está lista tu celda solar de perovskita, obviamente en condiciones de laboratorio. Se pueden modificar sus propiedades de una manera súper sencilla, menos cantidad de material necesario. Este es uno de los puntos que considero más importantes y claves, porque generalmente una celda de silicio tiene un grosor de alrededor de 160 micras. No sé si dimensionamos esa cantidad, pero aún así 160 micras es algo muy pequeño. Pero una celda de perovskita, su película es alrededor de menos de una micra, estamos hablando de nanómetros. Entonces, con una comparación muy burda, muy por encimita, podríamos decir que con el material necesario para hacer una celda de silicio, podemos hacer 160 celdas de perovskita, lo cual ya nos da un indicativo de lo bonito que son los números de este material. Como son síntesis sencillas y de baja temperatura, se pueden hacer flexibles también. Ya se están comenzando a escalar pruebas de laboratorio, su retorno de inversión es casi 4 veces menor, y su costo es del 50% menor. Pero ahora, también aquí, no todo es bonito, no todo es fantasías, tienen aún bastantes problemas. Son inestables, y su inestabilidad principal es su mayor debilidad. Son inestables en condiciones normales, y eso pues para una celda solar no es adecuado. Son inestables ante humedad. Eso podría parecer una contradicción muy grande, porque una celda solar ¿dónde va a estar? Pues va a estar en el techo de la casa, afuera de la industria, en las banquetas, y entonces decir que se degradan con la humedad, pues no está chido, ¿va? Tienen un elemento tóxico, generalmente todas las celdas solares de perovskita tienen plomo, ¿va? Y toda la vida hemos crecido con la idea de aléjate del plomo, el plomo es tóxico. Su tiempo de vida aún es relativamente corto, 10 veces comparado contra el silicio, y su tiempo de vida en exposición, y su tiempo de vida útil total también aún es más pequeña. Para estos problemas que presentan las celdas de perovskita se han presentado las siguientes soluciones. Encapsular las celdas, algo muy parecido con lo que se hace con las celdas de silicio, encerrarlas para que no estén expuestas directamente a la humedad, con lo cual se le podría garantizar más vida. Utilizar estabilizadores, porque la degradación es una degradación química, entonces utilizar estabilizadores químicos que garanticen que no haya una degradación. Ahora, para la parte del elemento tóxico, la verdad es que la cantidad de plomo es muy pequeña, se utilizan alrededor de 0.2 miligramos por kilowatt hora, lo cual pues es insignificante si lo comparamos con, por ejemplo, con el plomo que hay en las baterías, ¿vale? Esta cantidad es insignificante. Además, todo el plomo aquí y en todo el mundo se tiene que reciclar, no se puede tirar al medio ambiente, o no debería, y se puede retirar. De hecho, las celdas de perovskita son 100% reciclables, todo lo que se usa se puede reutilizar, se puede reciclar. Y bueno, también se pueden modificar los componentes de la celda. Y ahora sí, ¿qué son estas celdas solares de perovskita? Ya les aventé un rollote que es muy bonito, pero ¿qué son? Para conocer las celdas solares de perovskita, pues tenemos que saber qué es la perovskita. La perovskita es un mineral que se descubrió ya hace bastantes años, ya hace casi 200 años, 1839, por Gustav Rose, pero se llama así por Lev Perovsky. ¿Por qué se llama por este señor? Si este señor fue el que la descubrió. Es tan fácil. Gustav Rose era el investigador, Lev Perovsky era quien ponía el billete para la investigación. Entonces pone la lana, pone el nombre, así de facilito. Cuando este señor descubrió la perovskita, fue un mineral como el que está aquí, si se fijan tiene formas muy definidas, muy bonitas, se encuentra así en la naturaleza, y era este compuesto, titanato de calcio, donde tenemos KTO3. Entonces, a partir de ahí, cualquier compuesto con esa forma se llama perovskita, donde tenemos 1, 1, 3. Estos elementos, estos iones, están acomodados de la siguiente forma. Vean que esta figura está muy bonita, ¿sí? Desde las cuestiones químicas, de las estructuras químicas es de las que más me gusta. Ven cómo es un cubo perfectamente formado, que al mero centro del cubo tiene un ion, generalmente este es un catión, y en cada vértice del cubo están
otros cationes de distinta naturaleza, pero bien acomodados en los vértices. Y luego cada uno de esos vértices está encerrado en un octaedro por otros, en este caso, aniones. Es una estructura muy bonita, esta es la estructura periódica. Y ahora, como estamos hablando de un compuesto que tiene esa forma, podemos ver que hay muchas combinaciones posibles de perovskita. La que nos interesa a nosotros, ya para darle un poquito de velocidad, son estas, las perovskitas de haluros organometálicos. Ahora, como hay muchas posibles combinaciones, hay que tomar en cuenta ciertos aspectos claves. Primero, que se forme esta red, esta red periódica. ¿Cómo podemos saber que se forma? Por este factor, esta pequeña ecuación que la implementó Victor Goldschmidt por allá de hace algunos 30 años, me parece, 40 años, donde le llama factor de tolerancia. Este factor de tolerancia tiene que ser igual a 1, donde está determinado por los radios iónicos de los cationes y los iones. Si este factor de tolerancia es 1, se forma la estructura esa bonita que ya les presumí, como esta figura. Si el factor de tolerancia decrece, se forman otras estructuras, pero aún sigue siendo perovskita, una estructura tetragonal. Si se hace más pequeño, una estructura ortorrómbica. Si se hace más grande, se hacen estructuras hexagonales, pero siguen siendo perovskitas. Pero es muy importante tratar de lograr esto, porque esto ayuda para las propiedades ópticas del material. Y ahora, ¿qué son los elementos que se utilizan típicamente? Aquí en medio se suelen poner moléculas orgánicas, principalmente metilamonio y formamidinio, o el cesio, si se quiere una perovskita inorgánica. En el sitio B se suele poner plomo, el elemento tóxico, y en el sitio X se pone típicamente algún haluro como el yodo o el bromo. Y ahora, ¿por qué se utilizan estas perovskitas? Bueno, porque tienen estas características. Se hacen a baja temperatura. La máxima temperatura para hacer una celda de este tipo son 150 grados, lo cual se puede lograr con una plancha normal, con un calefactor normal. Se hacen síntesis en solución. En un lenguaje muy vulgar, quiere decir, tienes líquido 1, tienes líquido 2, los mezclas y se forma la perovskita. Se hacen con elementos abundantes en la Tierra, tienen baja energía de enlace Lexington. ¿Esto a qué se refiere? ¿Recuerdan que les dije que cuando el fotón se absorbe se genera una carga negativa y una positiva? Bueno, hay que romper ese enlace porque aún siguen ligados, ¿va? Y la energía para romperlo eso es suficiente, prácticamente con existir la celda en condiciones normales, ese excitón se rompe, ese enlace se rompe. Además tiene una movilidad de portadores de carga. Esas cargas positiva y negativa hay que moverlas. Y es muy fácil, la perovskita también tiene esa propiedad. La misma perovskita se encarga de mover esas cargas. Tiene un alto coeficiente de absorción, eso lo voy a explicar un momento más. Se pueden modificar sus propiedades optoelectrónicas y tienen un alto coeficiente de emisión. ¿Esto de qué se trata? Primero voy a enfocarme en este alto coeficiente de emisión. ¿Para qué nos puede servir que una perovskita emita mucho? Bueno, las perovskitas, dentro de todas sus maravillosas propiedades, tienen las propiedades de emisión. Veíamos en la plática de la doctora Aparicio que hay muchas fuentes de luz. Pues resulta que la perovskita también puede funcionar como una fuente de luz con un consumo energético bastante ligero. Además, las propiedades de emisión son modificables y de una manera muy sencilla. Hay dos formas de llegar a distintos colores. Por ejemplo, esta imagen es la misma perovskita, es una perovskita de cesio, plomo, yodo. Y emite de distintos colores, simplemente modificando las características de fabricación. Hay dos formas. Cambiando el yodo gradualmente, en este caso se cambió por cloro, y fíjense cómo cambia el color, muy bonito. También se puede lograr este efecto por medio de un efecto cuántico, que es por el tamaño de las partículas que se van a fabricar. Entre más pequeña, vemos que emite colores hacia el ultravioleta, y entre más grande la partícula, emite colores hacia el infrarrojo. ¿Va? Esto es la solución de síntesis. Y al momento de aplicarlo en un dispositivo, pues se pueden crear LEDs. ¿Va? Esta imagen la tomé del EPFL, esta del Tecnológico de Tokio, donde vemos que son LEDs muy brillantes, y a lo mejor me van a decir, pues sí, profe, esas imágenes se las robó de otro paper o por ahí de alguna web de internet. Pues sí, sí me las robé, pero estas de acá sí son mías. ¿Va? Entonces, vemos cómo a partir de una perovskita se puede fabricar un diodo emisor de luz. En este caso yo fabriqué aquí un diodo de cesio, plomo, yodo, igual que acá. Simplemente fue para demostrar la luminiscencia, las propiedades de emisión de esta perovskita, como al conectarlas a un voltaje pude emitir luz roja. ¿Va? Y ahora, ¿qué tiene de importante? A lo mejor es un LED, que eso, vamos a la electrónica, vamos aquí al centro con Vallardo y lo compramos. Sí, pero resulta que este LED que estoy poniendo aquí
es este dispositivo que tengo acá. Y no solo es un LED, también es una celda solar. ¿Va? Esta, de hecho, cuando hice esta medición, primero ya había medido sus características como celda solar, posteriormente ya lo utilicé como LED. ¿Y cómo una perovskita puede utilizarse para fabricación, de celdas solares? Bueno, por medio de sus características de absorción. Aquí no me voy a meter en los datos técnicos que hay en estas imágenes, solamente quiero que veamos estas curvas. Estas curvas representan el espectro de absorción de una perovskita. Y me interesa que vean hasta dónde llegan estos espectros de absorción. Hasta 800 nanómetros. Si recordamos las gráficas que les platiqué yo o las que les platicó la doctora María del Rayo, la luz visible está por aquí más o menos en 700. Entonces, las perovskitas pueden absorber longitudes de onda más grandes. ¿Va? Esto solamente cambiando los cationes puede cambiar su absorción. Acá en esta segunda gráfica se cambió el cation A y vean de nuevo, pueden absorber todo el espectro UV visible y hasta el infrarrojo. Y además, estos espectros de absorción ayudan para la formación del acomodamiento de las bandas de conducción y bandas de valencia. Esto es muy importante, recordemos el ejemplo que les dije. Las cargas negativas son como canicas y las cargas positivas son como globos. Entonces es bien importante saber dónde van a estar ubicadas estas bandas de acuerdo con los demás elementos de la celda solar. ¿Va? Y bueno, ¿a quién se le ocurrió esta maravillosa idea? La verdad que no fue a mí. Por allá en principio de los 2000 estaba en auge la tecnología de las celdas tipo Grätzel, donde un señor de apellido Grätzel se le ocurrió crear esto que les decía, tomar el elemento selectivo de electrones, pigmentarlo. Él dijo, es que si la naturaleza funciona, ¿por qué no podemos hacer algo que parezca como la naturaleza? Entonces, esa es la ideología hasta la fecha de Michael Grätzel. Si la naturaleza funciona, nosotros tenemos que funcionar como la naturaleza. ¿Qué hizo este señor Grätzel? Para las celdas tipo Grätzel, tomó un selectivo de electrones, un electrodo, lo pintó de clorofila y pudo fotogenerar. Después ya se utilizaron colorantes artificiales y demás sensibilizadores. Hubo alguien a quien impactó esta idea, bueno, que para ese tiempo, estoy hablando aproximadamente 2009, esa tecnología estaba en el auge, estaba en su punto máximo, era el boom de las tecnologías renovables y de dispositivos ópticos. Hubo alguien que se impactó mucho por eso, que fue este señor que está aquí arriba, Tom Miyazaki, y él dijo, bueno, si existe esta tecnología tan amigable de las celdas sensibilizadas, que se les puede prácticamente, perdón por la palabra, embarrar cualquier cosa y generan electricidad, y existen por otro lado las perovskitas, que son un material tan elegante, tan bonito y con tantas propiedades, ¿por qué no las conjunto? Y entonces este señor Tom Miyazaki, japonés, hizo la primera celda de perovskita, muy malita, por cierto, muy mala, alrededor de 4% de eficiencia, donde los de sensibilizadas ya superaban eso. Y bueno, como a todos los físicos de la historia les pasa, ¿no? Él fue a presentar su trabajo a un congreso asiático muy importante de energías renovables, donde pues muchos sí dijeron, ok, está chida tu tecnología, pero también, como repito, como a los grandes científicos, les dicen, no creo que eso vaya a servir. ¿Sale? Entonces muchos desecharon esa idea, dijeron, no, esa celda no sirve para nada, tienes un 4% de eficiencia, y aparte, a comparación de las sensibilizadas, se muere inmediatamente, deja de funcionar a los 20 minutos. No es viable. Pero hubo una persona que le llamó mucho la atención, este señor que está aquí, no es japonés, él es coreano, Nam Yu Park. ¿Sale? Él se quedó muy intrigado con la propuesta de Tom Miyazaki, íntimo amigo de Michael Grätzel, se decide juntar sus gloriosas mentes y nos otorgan lo que hoy tenemos como celdas de perovskita, donde tenemos eficiencias, como les mencioné hace rato, de más de 26% de eficiencia. Con esta estructura se tiene el fotogenerador, un selectivo a electrones, un selectivo a huecos y sus dos contactos para extraer las cargas, como en cualquier circuito ya sabemos que tenemos que conectar el rojo al rojo, el azul al azul y se acabó, ¿sale? Entonces la estructura que nos otorgaron estos tres grandes científicos es esta que tenemos por aquí abajo. Actualmente todavía los tres viven, repito, es una tecnología nueva, todavía se está en desarrollo. Y bueno, a estas tres grandes mentes, principalmente a ellos dos, a Nam Yu Park y a Michael Grätzel, les debemos estos avances tecnológicos. Y bueno, ¿cómo se fabrica este tipo de celdas solares? Su fabricación es muy sencilla, inclusive se llega a clasificar aún como artesanal. ¿Va? De una forma más gráfica, esto es lo que contiene una celda de perovskita, una película conductora, bueno, en cada extremo los contactos. De este lado un contacto de oro, de este lado un contacto transparente. ¿Por qué transparente? Porque necesitamos dejar paso a la luz. Si no ponemos que un contacto sea transparente, si ponemos de los dos lados metal, ¿por dónde va a entrar la luz?
¿va? Entonces necesitamos un contacto transparente, que en este caso es un óxido conductor. Luego sigue el selectivo a electrones o el electrodo de electrones, el elemento fotogenerador, el selectivo a huecos y bueno, el contacto que generalmente se utiliza oro. Se fabrica de una forma, repito, muy sencilla. Esto lo podemos hacer aquí. De hecho, lo hacemos aquí. El contacto transparente ese se compra. Ustedes lo pueden buscar en AliExpress, ahí está. Creo que en Mercado Libre también ya aparece. En Amazon, lo hemos comprado nosotros en Amazon y en AliExpress para fabricar las celdas. Pero viene todo recubierto por ese óxido, pero necesitamos dejar una parte sin ese óxido para poner el contacto, con lo cual hacemos un proceso llamado etching, que es un proceso químico con zinc metálico y ácido clorhídrico, donde prácticamente se rebaja. Aquí vemos las imágenes y quedaría de una forma de como este dibujito. Puede ser ITO o FTO. Luego se somete a un proceso de radiación UV para eliminar ligandos orgánicos. Posteriormente sigue el electrodo selectivo a electrones. Los más comúnmente utilizados son óxido de titanio y óxido de estaño. ¿Por qué? Porque son muy baratos y son muy fáciles de hacer. El óxido de estaño y la titania se compran también comercialmente, no tienen ninguna complicación, son también baratos. En este caso utilicé estaño en agua y la forma de depositarse es, se pone cierta cantidad sobre la celda, sobre el vidrio donde se va a hacer la celda, se pone a girar para que se forme una película uniforme y después se calienta. El calentamiento simplemente es para eliminar los residuos de agua y queda una película transparente. De hecho aquí pues lo dibujé un poquito gris, pero aquí en la figura, si se alcanza a ver, pues parecen vidrios nada más, no se le ve nada, ¿va? Luego sigue la perovskita. Como les platiqué hace rato, es un proceso de síntesis líquido. Se pone una solución obviamente prefabricada sobre el vidrio, sobre la película anterior, en esta máquina que se llama spin. Esta lo que hace es spin coating, hace girar para formarse una película uniforme. Posteriormente se pone, cuando termina, es un proceso de, vemos aquí, 40 y tantos segundos, se pone a temperatura, que es el único proceso que lleva a temperatura, de alrededor de 150 grados centígrados. Y fíjense, la película, bueno, la solución es amarilla. Cuando se hace la película es amarilla, de hecho aquí se ven los residuos amarillos en el papel. Pero al momento de ponerse a temperatura de 150 grados, cambia de color, se pone oscuro, ¿va? Y esto ya es prácticamente la perovskita. Quiere decir que alcanzó una fase negra, una fase estable. Si nosotros las vemos, son negras, muy parecidas a como veríamos una celda de silicio, ¿va? Que las de silicio tienen como un pequeño tono azul, estas no, estas son negras. Pero si las vemos opuestas a la luz, vemos que tienen cierta transparencia. Por eso se está proponiendo el uso de este tipo de tecnología, inclusive para ventanas, ¿va? Luego, ¿qué sigue? Sigue el transportador de cargas positivas. Este ya está bien estudiado, este no se cambia por nada del mundo. Es algo llamado, es una molécula llamada espirometad, donde se pone también por método de giros, y lo único que cambia es que se ve como una tonalidad morada. Fíjense aquí en la foto que saqué, cómo se alcanza a ver un reflejo morado. Y por último, pues el contacto. El contacto se hace por medio de evaporación térmica, donde se utilizan distintos metales conductores. El principal, oro, aunque nosotros ya estamos haciendo experimentos con metales mucho más baratos, como la plata y el aluminio. Ok, una vez que ya está formada la celda solar, se mide. ¿Cómo se mide? Para eso se tiene que medir con un sol. ¿Se acuerdan que de las primeras diapositivas les platiqué que ya estaba estandarizado la irradiancia? Bueno, para eso se tienen lámparas certificadas. Nosotros aquí en Culagos contamos con una lámpara certificada de un sol. Esta no es la de nosotros, esta es de otro laboratorio. Pero bueno, el funcionamiento es prácticamente igual. Aquí les puse dos fotos donde prácticamente es la misma, una con la lámpara encendida y otra con la lámpara apagada, simplemente para hacer notar que aquí está conectada la celda, con sus respectivos contactos, y de este lado está la lámpara encendida, donde aquí pues es un sol, ¿va? Y el software nos arroja esta gráfica, esta curva y esos números. ¿Y qué son esos números? Bueno, si la gráfica que les mostré del NREL tenía eficiencias fotovoltaicas. La eficiencia fotovoltaica se obtiene a través de ciertos parámetros que son corriente en cortocircuito, voltaje en circuito abierto, factor de llenado, y así se obtiene la eficiencia. Muy brevemente, ¿qué es cada una de esas cosas? Fíjense que la corriente es la corriente cuando el voltaje es cero, el voltaje es el voltaje cuando la corriente es cero. ¿Y eso qué significa? Voltaje en open circuit quiere decir que se estimula la celda bajo irradiancia, pero no se conecta a nada, quiere decir que no hay por dónde sacar las cargas. Entonces, las cargas tanto positivas como negativas se acumulan en las bandas, provocando
aquí está, provocando la mayor separación de niveles de energía en este composito, ¿va? Eso produce el voltaje. Ahora, la corriente, todos los fotones que se absorben se generan un par electrón hueco, pero no todos se pueden sacar, ¿va? ¿Por qué no todos se pueden sacar? Porque unos en cuanto suben, se regresan. Otros a lo mejor sí brincaron para acá y luego se recombinan con este de acá. Entonces hay distintas pérdidas. Y la corriente va a ser resultado de todos los fotones que sí se absorben y que fotogeneran, valga la redundancia, menos todas las pérdidas. Y eso se puede notar en ciertas pérdidas. Pérdidas de fotogeneración quiere decir que no se está fotogenerando. Pérdidas de recombinación quiere decir que en cuanto se generan, se vuelven a unir con su respectiva carga. Pérdidas por falsos contactos. Cuando fabricamos a lo mejor estuvo mal el proceso de la fabricación, o cuando conectamos los cables, el caimán no hizo buen contacto. Aquí se representa. O pérdidas de fugas. ¿Por qué? Porque internamente en la estructura atómica hay fallas. Hay fallas, entonces puede haber pérdidas también por cosas llamadas fronteras de grano. Y una medición complementaria, esta la comento brevemente, se llama eficiencia cuántica externa. Esta prácticamente también se le hace a todas las celdas solares. Si algún día tienen la oportunidad de ver de cualquier celda comercial, les va a presentar tanto los datos de curva JB como esta gráfica, ¿va? Si ustedes se van a una de las empresas de aquí de Lagos, compran celdas solares, les tiene que entregar una hoja con estos datos, ¿va? Estos datos, ¿qué son? De todos los fotones que se absorben por cada longitud de onda, ¿cuántos se aprovechan? Por ejemplo, aquí esta es una celda que hice hace muchos años. En 400 nanómetros se absorbieron 100 fotones, pero solamente aproveché 70. ¿Vale? Entonces, eso nos dice este tipo de medición, y si vemos esta gráfica, justamente nos sirve para decirnos qué tan eficiente es la extracción de cargas de la celda solar. Y bueno, ¿qué hemos hecho nosotros? Ya les platiqué mucho rollo, pero ¿qué hemos hecho nosotros como centro universitario para contribuir a esta mitigación del cambio climático por medio de esta tecnología? Bueno, para empezar, como uno de los logros más destacados que hemos tenido, logramos fabricar celdas solares de perovskitas estables. ¿A qué me refiero a estables? El recuadro que les puse de ventajas y desventajas al principio, les mencionaba que las celdas de perovskita actualmente tienen vida corta útil total y vida corta en exposición a la luz. Nosotros logramos hacer ya celdas solares de perovskita que no se degradan ante una exposición constante de la luz. Vemos esta gráfica que está aquí abajo. Se exponen a una lámpara de un sol y no hay una degradación, se puede mantener la eficiencia solar durante la exposición que tiene la celda a la luz. Y ahora, se puede mantener la eficiencia, pero es una eficiencia buena, muy buena, realmente muy muy buena. Nosotros hemos tenido eficiencias ya del 19%, inclusive un poco más también alguna vez. Y bueno, ¿por qué les presento 2 renglones por cada tipo de muestra? Porque las perovskitas, como es una tecnología nueva, tienen procesos aún muy engañosos, aún todos los físicos del mundo se encuentran, bueno, los que estudian esta parte, se encuentran debatiendo qué es lo que está pasando en la perovskita. Y una de las trampas que hacen las perovskitas es una acumulación de cargas. Entonces, por ejemplo, si exponemos una perovskita a la irradiancia y la volvemos a medir, probablemente la segunda medición es tramposa, porque de la primera medición hizo una acumulación iónica o una acumulación de cargas, y la segunda medición es tramposa, ¿sale? Entonces, por eso se recomiendan hacer distintas mediciones, tanto para adelante y para hacia atrás, para que haya una medición verdadera. Las celdas que nosotros fabricamos no tienen ese defecto se conoce como histéresis, ¿va? Y vemos que nuestras celdas no lo tienen, prácticamente las mediciones se mantienen uniformes. ¿Cómo logramos esta estabilidad? Por medio de un aditivo de PVS, ¿va? Vemos que hicimos celdas altamente estables y eficientes. Ahora, les otorgamos estabilidad por 4 meses, ¿va? Y aquí solamente presentamos hasta 4 meses porque por distintas circunstancias tuvimos que interrumpir el experimento después de 4 meses, pero estamos seguros de que pudimos haber continuado algún tiempo más. Entonces, ya celdas altamente estables a exposición continua a la luz, también las hicimos con larga vida útil, relativa larga vida útil. Y algo muy importante, no tienen condiciones especiales. Muchas veces cuando hablamos de tecnologías nuevas, se sugiere que tienen que estar bajo ciertas condiciones especiales para mantenerlas. Estas no, estaban en condiciones normales, en una mesa, guardadas, con humedad y aire normal, como se espera que trabaje una celda solar. Vemos que en comparación a una celda típica, bueno, hay una degradación no totalmente notable, que está en esta gráfica de este lado. Y bueno, aquí no me detengo mucho, pero son todos los parámetros que ya les mencioné, corriente, voltaje, factor de llenado, pero el que nos interesa es eficiencia y la degradación a través del tiempo. Nuestra celda
una de nuestras celdas que hemos aportado, ya otorga una estabilidad y vemos que las cargas se siguen extrayendo a través del tiempo con una buena eficiencia de alrededor de un 17%. ¿Qué otro aporte tenemos como Centro Universitario de los Lagos a desarrollo de estas tecnologías? Hemos cambiado la estructura de las celdas de perovskita. Como les mencioné hace un momento y como lo podemos ver en toda la bibliografía, inclusive si se meten a la Wikipedia, ahí pueden consultar que el elemento preferido para hacer celdas de perovskita, como electrodo selectivo de electrones, es el óxido de titanio o el óxido de estaño. Nosotros decidimos hacer algo diferente, poner óxido de zinc como electrodo selectivo de electrones. ¿Por qué decidimos eso? Porque se fabrica más fácil, ese también lo podemos fabricar así nosotros. El óxido de zinc es un elemento que nosotros usamos. Si ven los ingredientes de su cajita de Zucaritas, tiene óxido de zinc. Si ven la crema que se pusieron hoy en la mañana, tiene óxido de zinc. O sea, él es un elemento que no nos hace daño. Por eso decidimos utilizarlo. Vemos que su desempeño de absorción y de extracción de cargas es un poquito menor que está aquí en esta gráfica, pero se compensa porque nos promueve menos recombinación, por lo cual nos da un mayor voltaje. Entonces tenemos mayor voltaje, menor corriente, pero una eficiencia de fotoconversión superior, lo cual entonces nosotros estamos, además de ya proponer una perovskita buena, estamos proponiendo otro electrodo que sirve, ya está, como pueden ver, su referencia está publicado, y estamos otorgando de nuevo celdas estables y altamente eficientes, muy eficientes. ¿Qué otro aporte tenemos? Cabe mencionar que a pesar de que estas dos contribuciones que les mencioné se midieron en condiciones normales, su fabricación fue en condiciones controladas, pero también ya pudimos fabricar celdas en una mesa normalita, donde no tenemos ninguna cámara inerte, no tenemos ninguna condición especial. En condiciones normales ya pudimos fabricar celdas solares de perovskita con el aditivo que propusimos en el experimento anterior, con eficiencias un poco más bajas, pero aún muy buenas, de las más buenas que se han hecho para celdas hechas en condiciones normalitas. Aquí ya no se necesita de que busques una caja de guantes, busca que tengas un ambiente de nitrógeno, que no haya contaminación. No. Podemos fabricar celdas en condiciones como las que estamos ahorita, con eficiencias muy buenas, cercanas al 17%. ¿Qué más hemos hecho? Hemos desarrollado otra tecnología que se llama puntos cuánticos de perovskita. De hecho, la imagen que les mostré del LED era justamente una de estas celdas. Entonces, los puntos cuánticos de perovskita, ¿qué particularidad tienen? Se pueden modificar mucho y una vez que están fabricados son más estables que la perovskita normal, entre comillas. Entonces nosotros hicimos, y además, ¿qué otra característica tiene? Esta quita todos los elementos orgánicos, donde ahora toda la celda es inorgánica, donde vemos que sustituía el formamidino por un cesio. Esta es la estructura que utiliza para la celda solar. Las eficiencias no son tan altas, están alrededor de 8%, pero bueno, este tipo de tecnologías todavía va por ahí, pero apunta a que es uno de los retos a superar. Esto lo logramos hacer por medio de un tratamiento ultravioleta, y este tratamiento ultravioleta no crean que es nada del otro mundo. Aquí, si hemos ido a una estética y está alguien arreglándose las uñas, tiene su maquinita para secar las uñas, no sé qué hagan, pero yo he visto sus maquinitas de UV. Con eso se puede hacer este tratamiento de los puntos cuánticos de perovskita para hacerlos estables y reproducibles, donde nosotros hicimos un tratamiento 5 veces de 2 minutos en una maquinita de ese, repito, de las uñas que se pueden comprar en cualquier tienda de conveniencia, y bueno, tuvimos eficiencias de casi del 8%. Todos estos resultados, esta fue una plática divulgativa sin cuestiones técnicas muy profundas, con muchas generalidades. Los pueden consultar en los artículos que hemos publicado durante estos últimos años. Estos 4 títulos que les pongo aquí solamente son de la pandemia para acá, y pues en todos ellos se habla a más profundidad de esto que les acabo de platicar. Y bueno, por si alguien tiene la duda, ¿y el Centro Universitario de los Lagos cómo anda en este rollo? ¿Anda bien, anda mal, tiene colaboraciones? La verdad es que andamos bien, andamos muy bien. Tenemos colaboraciones, algunas de estas actuales, otras son recientes, con el Instituto de Materiales Avanzados en Castellón, España, con la Universidad de los Andes en Bogotá, con la Universidad de Ghent en Bélgica, con el Departamento de Física Aplicada y Electromagnetismo de Valencia, con el Centro de Investigaciones en Óptica de León, con la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica de la UAS en Zacatecas. También trabajamos con el Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales de la Michoacana, en Morelia, con la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Colima, y aquí se me pasó ponerlo, pero también actualmente estamos llevando un proyecto actual, este sí lo estamos llevando actualmente, con la
Universidad Pablo Olavide en Sevilla, España. ¿Va? Les agradezco mucho su atención y cualquier pregunta pues estoy para respondérselas. Gracias, Emanuel. Bueno, tenemos tiempo para un par de preguntas. No sé si alguien de la audiencia quisiera preguntar algo al doctor Emanuel. Bueno, a ver, adelante. Tengo una duda en cuanto a si ya no se va a utilizar o en gran medida los recursos naturales para la generación de este tipo de material para el ahorro de energía, digamos. Se mencionó la utilización de materia orgánica. Sí. ¿No diríamos ya en contra de la Sí, justamente, sí es cierto totalmente lo que dice, justamente por eso este último proyecto que presenté donde quitamos la parte orgánica y entonces la tendencia sí apunta para ese lado, para fabricar celdas solares de perovskita totalmente inorgánicas. Por eso, aunque las orgánicas, la perovskita orgánicas o mixtas ya estaban con eficiencias muy altas, ahora de nuevo se bajó un poquito las eficiencias porque se está buscando las inorgánicas. Totalmente las inorgánicas y bueno, complementando también un poquito más, el siguiente paso, además de hacerlas inorgánicas, es quitar el plomo, ¿vale? Porque la única forma de que sean cero tóxicas es que tengan cero plomo y bueno, ya hay laboratorios que están avanzando en esa parte. Bueno, adelante, Juan. Ok, su costo unitario la verdad es que no lo tengo calculado, pero su costo ya proyectado a producción en masa es 50% más barato que las de silicio. Muy bien. Se comentó también acerca del encapsulamiento por el plomo y también sobre los avances hechos por el programa no afecta negativamente al costo-beneficio. Sí, de hecho el encapsulamiento reduce el costo en un 10%. Por eso, aunque se está proponiendo, no, la tirada no va por ahí. La tirada es agregar químicamente aditivos o hacerlas inorgánicas para evitar la degradación. Entonces, si el encapsulamiento es una solución, podríamos decirlo vagamente, es como un parche momentáneo para hacer los estudios y tratar de entender qué pasa dentro de la perovskita, porque les repito, aún todavía no está totalmente estudiado. Todo esto es una tecnología nueva donde cada paper publicado diariamente nos da ideas nuevas, podemos seguir aportando inclusive nosotros ideas nuevas y sí, todo esto está en desarrollo, pero sí se aumentaría el encapsulado el costo, 10% aproximadamente. Muy bien, gracias. Bueno, pues agradecer la ponencia, interesante ponencia del doctor Emanuel y bueno, y comentarles que en el grupo de trabajo que tenemos de materiales, si a ustedes les interesa, pueden acercarse con el doctor Emanuel. De hecho, estamos aquí en el edificio de investigación, en el semisótano, el laboratorio de nanotecnología, es donde está trabajando Emanuel con los otros colegas, enfrente del elevador. Entonces ahí, si tienen interés, no importa la carrera que sea, ahí se les capacita, se les enseña, y si quieren colaborar ya sea como servicio social, horas de investigación o inclusive una tesis, bueno, pues no deben acercarse porque realmente pues trabajo hay mucho y a veces mano les falta, ¿verdad?, para sacar adelante todos sus proyectos. Exactamente, digo, como dijo el doctor, si a alguien le interesa, luego podemos agendar pues una reunión para vernos allá. Vi a varios de los que hicieron verano aquí, escuchando la plática, y también, bueno, por si les llama la atención, prácticamente las colaboraciones que hacemos con perovskita son internacionales. El proyecto que estamos llevando ahorita con la Universidad Pablo Olavide en Sevilla es de un estudiante de licenciatura de la carrera de mecánica eléctrica. Él recién regresó de Alemania, de una estancia de energías renovables, bueno, pues hizo un intercambio de semestres y ahora pues para su proyecto terminal estamos en un proyecto con la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo Olavide, y la proyección con este estudiante en particular, quizá alguno de ustedes lo conoce, la proyección con Valentín, es que su posgrado de nuevo se vaya a Alemania. También tenemos pues asistencias a congresos internacionales y de todas las universidades que les mencioné aquí, de todas las colaboraciones, bueno, se busca la posibilidad de estar intercambiando tanto información como recursos como estudiantes. Bueno, muy bien, pues agradeciéndole, vamos a darle un fuerte aplauso al doctor Emanuel. Gracias por su conferencia. Gracias.